Física EBAU Madrid. Preguntas resueltas. En este ejercicio me dicen, dado un plano que puede considerarse infinito, cargado con una densidad superficial de carga 1 microcoulomb por centímetro cuadrado, determine campo eléctrico a uno y al otro lado del plano, a una cierta distancia de 5 centímetros. Bien, cuando me dan una distribución de carga que no es puntual, tengo que recurrir al teorema de Gauss para poder calcular el campo eléctrico. Dicho teorema dice que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿vale? Esto que está aquí es la definición de flujo, es igual a la carga contenida en su interior partido por la constante de permitividad dieléctrica del medio. En el teorema de Gauss tenemos que distinguir dos partes. Una es esta de aquí, que es la definición matemática del flujo de campo eléctrico como el producto escalar de E por diferencial de S, siendo diferencial de S un vector perpendicular a la superficie, y que el resultado de esto me va a dar la carga neta en el interior partido por epsilon sub 0. Hacer esta igualdad significa aplicar el teorema de Gauss. Bien, ¿y por qué si el teorema de Gauss me habla del flujo de campo eléctrico lo voy a utilizar para calcular directamente el campo eléctrico que está metido en la integral? Bueno, el truco consiste en elegir una superficie gaussiana adecuada que me permita finalmente sacar el campo eléctrico de la integral y despejarlo. Es decir, es un procedimiento indirecto para el cálculo del campo eléctrico. Bien, ¿cuál es la superficie gaussiana que responde a la simetría de esta distribución de carga y que me permitirá despejar el campo eléctrico de esta integral? Bueno, pues primero tenemos que tener en cuenta cómo es el campo eléctrico creado por un plano infinito. Si suponemos que estos límites se extienden hacia arriba y hacia abajo hasta el infinito, el campo eléctrico de este plano, su geometría será perpendicular en todo momento a este plano. No sabemos aún cómo va a ser el comportamiento en cuanto a la distancia de este campo eléctrico. En principio, si el campo eléctrico se debe a todas estas cargas puntuales que hacen que el campo eléctrico decrezca con el cuadrado de distancia, pues a mayor distancia habrá menos campo eléctrico. En principio, no tenemos información de cómo va a ser el módulo, pero sí sabemos que la dirección va a ser perpendicular al plano. Una carga que esté en un punto tendrá una simétrica cuyas componentes verticales se cancelan y queda solamente componente horizontal. Luego, a ambos lados del plano, el campo eléctrico será perpendicular a dicho plano. Bien, eso facilita que podamos elegir una superficie gaussiana adecuada que consiga que pueda despejar el campo eléctrico de esta integral. ¿Qué superficie gaussiana elegimos? Bueno, pues la superficie gaussiana que se elige en esta situación es un cilindro, ¿vale? Que en principio pueda llegar a cualquier parte poniendo las dimensiones adecuadas, ¿vale? Y que corta al plano en esta circunferencia que hemos dibujado aquí. Bueno, pues ahora tenemos que calcular el flujo, ¿vale?, de campo eléctrico a través de esta superficie gaussiana elegida. Esta superficie gaussiana elegida tiene como tres partes. Uno sería el cuerpo del cilindro, ¿no? ¿Vale? Que si lo desenvolvemos me sale un rectángulo. Las tapaderas, las bases del cilindro, ¿no? La tapadera que está a la izquierda y la tapadera que está a la derecha. De tal manera que el flujo total sobre esta superficie lo puedo desdoblar el flujo en cada una de estas tres superficies. ¿Qué ocurre? Que como el campo eléctrico es paralelo a este eje del cilindro, no fluye nada a través de esta superficie, porque para que eso sucediera, este campo eléctrico debería tener cierta componente vertical, en este caso. Y el campo eléctrico es horizontal, con lo cual en ningún momento va a escapar campo eléctrico por las paredes de esta superficie. Y solo va a haber flujo de campo eléctrico en la superficie de la izquierda y en la superficie de la derecha, que forman las bases del cilindro.
Por lo tanto, el flujo total será el flujo a través de esta superficie, que ya vemos que vale 0, porque no fluye nada a través de esa superficie, más el flujo a través de la superficie 2, que podría ser esta de aquí, y la superficie 3, que podría ser esta de aquí. Como estas superficies equidistan de este plano, estos flujos han de ser necesariamente iguales, porque la relación que hay entre el campo eléctrico y las superficies es la misma y en principio está a la misma distancia. Por lo tanto, el flujo total será 2 veces, por ejemplo, el flujo a través de la superficie 3. Para calcular el flujo a través de la superficie 3, vamos a aplicar la definición y vamos a calcular la integral del módulo de E por el módulo diferencial de S por el coseno del ángulo que forman E y diferencial de S, estoy desarrollando el producto escalar, extendida a la superficie S3. Bien, ¿qué ángulo forman el vector E y el vector diferencial de S? Pues el vector diferencial de S, ¿vale?, es un vector que es perpendicular siempre a la superficie, ¿vale? Es decir, me sirve para caracterizar la superficie. Y en este caso el vector diferencial de S tendrá esta dirección. Por lo tanto, el ángulo que forman E y diferencial de S, el ángulo que forman E y diferencial de S es 0 grados. Y su coseno, el coseno de 0 grados, es igual a 1. Bien, pues si hago esto aquí, me quedaría la integral del módulo de E por el módulo diferencial de S, por coseno de 0 grados, que es 1, extendido a la superficie S3. ¿Qué ocurre ahora? Pues en esta integral, que está extendida a esta superficie, el campo eléctrico es constante y por lo tanto puede salir de la integral. ¿Pero por qué es constante el campo eléctrico? Porque la integral está extendida a esta superficie y esta superficie distan todos los puntos lo mismo del plano, porque a priori el campo eléctrico depende únicamente de la distancia y por lo tanto, como esta distancia es la misma, el campo eléctrico aquí, valga lo que valga, será lo mismo para todos estos puntos. Es decir, que los vectores campo eléctrico aquí serían paralelos en dirección de igual sentido de igual módulo y de igual módulo. Por lo tanto, en esta integral me quedaría el módulo del campo eléctrico fuera por la integral de diferencial de S extendida a la superficie S3. Bien, por un lado habíamos visto que el flujo total es 2 veces el flujo a través de una de las tapaderas del cilindro, ¿no? Hemos considerado la que está a la derecha. Y al hacer ese flujo, matemáticamente me queda esta expresión en la cual he sacado el campo eléctrico y me queda la integral diferencial de S. La integral de diferencial de S extendida a esa superficie sería S. Por lo tanto, el flujo a través de esa tapadera me queda de un valor módulo del campo eléctrico por la superficie de esa tapadera, a la cual la vamos a llamar A3, que sería el área de esa superficie, ¿vale? Estamos hablando de la parte del cilindro que está en el extremo, cuya área vale A3. Bien, luego el flujo total, ¿vale?, a través de la superficie gaussiana elegida, voy a clarificar bien que es el flujo total, es igual a 2 veces el módulo de E por este área que hemos llamado A3. Bien, ahora nos restaría ver cuánto vale, según Gauss, el flujo es la carga contenida en la superficie gaussiana partido por epsilon. Pero la superficie gaussiana, que era el cilindro completo, ¿qué carga contiene? Bueno, pues el cilindro completo tiene la carga que deriva de la intersección con el plano, y la intersección tiene un área idéntica a esta que hemos llamado A3, ¿vale? Esto vale A3 también y esto vale A3 también. Por lo tanto, utilizando la densidad, como la densidad es la carga por unidad de área,
podemos despejar la carga si sabemos el área. Ese área es la que hemos llamado A3. Y podemos, por tanto, sustituir la carga neta, que sería sigma por A3, partido por la constante del medio, que si es el vacío, sería epsilon sub 0. Bien, pues ya podemos aplicar el teorema de Gauss uniendo estas dos expresiones, ¿vale? Entonces, lo que diría es que 2 veces el campo eléctrico por el área de la superficie que forma la tapa, A3 la he llamado, es igual a sigma por ese mismo área. Ese sería el área de la superficie que corta el plano, que también es A3. Bien, pues aquí puedo simplificar A3 y despejo el campo eléctrico y me sale un resultado sorprendente que dice que el campo eléctrico creado por un plano infinito es constante. Es decir, que no depende de la distancia. Que si yo dibujo el campo eléctrico a un lado y a otro, los vectores campos tienen que tener la misma dimensión, esté donde esté. Es decir, que si yo dibujo aquí mi plano, el campo eléctrico aquí tendrá este valor y el campo eléctrico aquí tendrá el mismo valor. Igual que si lo dibujo aquí cerca, igual que si lo dibujo más lejos. El campo eléctrico es constante. Estos vectores, aunque estén un poco mal dibujados, son iguales en módulo. Para hacer ahora el apartado B, me pide el trabajo requerido para llevar una carga de 5 microcoulombios, ¿vale? Desde un punto que dista 5 a otro punto que dista 15 en centímetros, ¿vale? Con lo cual, el trabajo para moverme entre dos puntos de diferente potencial siempre es la carga que se mueve por el potencial de salida menos el potencial de llegada. La diferencia de voltaje entre dos puntos se calcula cuando la distribución de carga no es puntual. Tengo que aplicar necesariamente esta integral, la integral entre A y B de E por diferencial de R. Como se ve, E va a ser perpendicular a este plano y por lo tanto va a ser perpendicular a planos paralelos a este. Es decir, el campo eléctrico es perpendicular a todos estos planos. Luego, estas superficies planas que van a representar las superficies equipotenciales de esta distribución de carga. Recordar una relación muy importante y es que el campo eléctrico es igual a menos gradiente de V. Eso está explicado en otro vídeo y viene a decir que el campo eléctrico es perpendicular a las superficies de nivel, ¿vale? A las superficies equipotenciales de la distribución de carga que sea. Bien, por lo tanto, no me costaría ningún trabajo moverme en puntos que fueran paralelos a este plano, es decir, de A a un A' que estuviera aquí o de un B a un B' que estuviera aquí, porque en estos puntos el potencial es el mismo, estoy dentro de la superficie equipotencial y por tanto el trabajo es cero. Es necesario un trabajo para moverme de aquí a aquí. Otra cosa que podemos tener en cuenta es otra relación que también hemos explotado en otros vídeos, es que la fuerza es igual a Q por E. Eso significa que las cargas positivas se mueven siempre a favor del campo. Por lo tanto, si a mí lo que me dan es una carga positiva, esta de aquí, que me la ponen aquí, pues el propio campo va a hacer que esta carga se desplace hasta este punto. Bien, por lo tanto el trabajo va a salir positivo, porque lo hace el sistema. Bien, son cosas que me puedo ir planteando para que cuando obtenga el resultado final, las cosas coincidan con lo que tiene que salir. Bueno, pues si hacemos esta integral, ¿vale? Y desarrollamos este producto escalar, me quedaría módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman E y diferencial de R. Como el desplazamiento y el campo eléctrico forman 0 grados, eso sería el coseno de 0 grados, que es 1. El campo eléctrico ya hemos visto que es constante en todos los puntos, lo puedo sacar de la integral y poner ya su valor, el que hemos obtenido en el apartado anterior.
y me quedaría simplemente la integral. Ya voy a poner que integro en la variable x, porque estoy moviéndome en esta dirección, y entre xa y xb, que serían las distancias esta y esta, considerando que esto está en x igual a 0, ¿no? Vamos a considerar que está justamente aquí, en x igual a 0. De tal manera que esta distancia sería xa y esta distancia sería xb. Bien, pues si hago esto y aplico la regla de Barrow, me quedaría x, que si lo evalúo entre xb y xa, el resultado final es sigma partido por 2 epsilon xb menos xa. Bueno, pues sustituimos las dos ahora, teniendo en cuenta y teniendo mucho cuidado con las unidades. Hay que pasar esto a coulombios, 5 por 10 a la menos 6 coulombios. Hay que pasar esto a coulombios por metro cuadrado. Si hacemos los factores de conversión y ponemos al más pequeño 10 a la 4 centímetros cuadrados son un metro cuadrado, que es lo que quiero que me quede. Y ahora quiero que me queden coulombios arriba, luego pongo abajo 10 a la 6 microcoulombios tengo para conseguir un coulombio. Bueno, pues si hago esto ya se me irían los microcoulombios y microcoulombios, los centímetros cuadrados, y me quedaría 10 a la menos 2 coulombios por metro cuadrado. 15 centímetros son 0,15 metros y 5 centímetros sería 0,05. Y aquí hay que tener cuidado porque podemos despejar el peso sub 0 como 1 partido por 4 pica, sustituirlo, ¿vale? De tal manera que en la expresión, en lugar de aparecer epsilon sub 0 aquí, aparecería arriba 4 pica multiplicando. Bueno, pues si sustituimos todo y calculamos el trabajo de A a B, me saldría la carga que movemos 5 por 10 a la menos 6. La densidad superficial de carga 10 a la menos 2. Todo esto partido por 2 y hay un 4πk que aparece multiplicando aquí arriba, que sería 4pi por la constante que es 8,85 por 10 a la menos 12 y por la diferencia entre las distancias, que serían 0,015 menos 0,5 sería 0,1, pero que eso tengo que multiplicarlo por toda la anterior. Vale, pues el resultado final da 2,78 por 10 a la menos 19 julios, lo cual da positivo, como ya sabíamos, porque eso significa que el trabajo lo hace el sistema.